Imagina por un momento que pudieras ver a un gigante de la edad de hielo, una bestia de 6 toneladas, con larguísimos colmillos curvos y cubierta de un denso pelaje, caminando de nuevo por las llanuras heladas del Ártico. Hablamos del mamut lanudo, una especie que desapareció hace milenios. Pues bien, esto ya no es ciencia ficción, la ciencia está a punto de traerlo de vuelta. Pero, ¿y si al intentar corregir una extinción, desatamos un problema ecológico que no podemos controlar? Estamos a punto de ver un milagro, o de cometer uno de los errores más grandes de la historia. La línea entre ambos es increíblemente fina, y la estamos cruzando ahora mismo. El sueño y la promesa de la desextinción. La idea de revivir especies extintas, lo que se conoce como desextinción, nos ha volado la cabeza durante décadas, sobre todo gracias a películas como Parque Jurásico. Pero lo que era fantasía, ahora es una carrera científica muy real, con una financiación millonaria. Y en el centro de todo está una empresa con un nombre que parece sacado de una película, Colossal Biosciences. Fundada en 2021 por el famoso genetista de Harvard, George Church, y el empresario Ben Lamb, Colossal se presenta como la empresa de la desextinción. Su misión es simple y a la vez loquísima: usar la tecnología genética más puntera para revertir la extinción. Y no es solo un experimento académico. La compañía ha prometido que las primeras crías, que en realidad serían un híbrido de elefante con rasgos de mamut, podrían nacer tan pronto como en 2028. Este sueño ha captado la atención de todo el mundo, atrayendo más de 225 millones de dólares en financiación de gente como Paris Hilton o Chris Hemsworth. El cofundador Ben Lamb lo dijo claro: quieren reconstruir ecosistemas, sanar nuestra tierra y preservar su futuro. La promesa es gigante: no solo traer de vuelta a un ícono de la prehistoria, sino también desarrollar herramientas que podrían ayudar a salvar a especies que hoy están al borde del abismo, como el elefante asiático. De hecho, Colossal no se detiene aquí. También tienen en la mira al pájaro dodo y al tigre de Tasmania. Y aunque la idea de ver crías de mamut caminando suena a futuro lejano, la compañía ya ha anunciado avances clave. Uno de los más importantes es haber creado las primeras células madre pluripotentes inducidas de elefante, un paso técnico gigantesco que abre la puerta a crear embriones en un laboratorio sin necesidad de procedimientos riesgosos en elefantas vivas. Así que la pregunta ya no es si pueden hacerlo. La pregunta es si deben. Y para entenderlo, tenemos que ver cómo funciona esta ciencia que parece magia. La ciencia detrás del milagro. Entonces, ¿cuál es el plan para resucitar a una criatura que lleva milenios desaparecida? Es una mezcla alucinante de biotecnología donde el pasado y el futuro se dan la mano. Todo empieza, cómo no, con el ADN. Para revivir una especie, necesita su manual de instrucciones, su genoma. Por suerte, el hogar del mamut lanudo fue básicamente un congelador gigante. Miles de ellos quedaron atrapados en el permafrost de Siberia, increíblemente bien conservados. Gracias a hallazgos como el de Liuba, una cría de mamut que murió hace unos 42.000 años y fue encontrada casi perfecta, los científicos han logrado secuenciar gran parte del genoma del mamut. El problema es que este ADN antiguo está dañado y en pedazos. Aquí es donde entra en juego el pariente vivo más cercano del mamut, el elefante asiático. Sorprendentemente, comparten el 99,6% de su código genético, lo que convierte al elefante en la base perfecta para el proyecto. Lo que Colossal quiere crear no es un mamut 100% puro, sino un híbrido, un elefante asiático modificado genéticamente para que tenga los rasgos clave del mamut. La herramienta que lo hace posible se llama CRISPR, conocida como las tijeras genéticas. Permite cortar y pegar genes con una precisión asombrosa. El equipo de George Church está comparando el genoma del mamut y el del elefante para encontrar los genes que le daban al mamut su aspecto y sus superpoderes contra el frío.
genes para un pelaje largo y espeso, una capa de grasa aislante, orejas pequeñas para no perder calor y una sangre especial que funcionaba a temperaturas bajo cero. El plan es cortar los genes del elefante y pegar las versiones del mamut. Aunque no se sabe el número exacto de ediciones, se centrarán en unas pocas docenas de genes clave para conseguir estos rasgos. Una vez que tengan una célula de elefante mamutizada, el siguiente paso es crear un embrión usando esas células madre que ya han conseguido desarrollar. Y después viene el reto final, la gestación. El plan es usar madres sustitutas, probablemente elefantas africanas, que son más grandes y fuertes. Pero el equipo también está investigando una opción más futurista, los úteros artificiales. Esta tecnología está en pañales y muy lejos de ser viable para un animal tan grande, pero podría evitar los enormes riesgos éticos y prácticos de usar elefantas vivas como madres de alquiler. Si todo va según su ambicioso calendario, en unos años el mundo podría ver nacer al primer gigante de la edad de hielo en milenios. Pero mientras el laboratorio celebra, afuera surge una pregunta mucho más grave. Pero, aquí empieza el lío. Revivir al mamut lanudo sería una de las mayores hazañas científicas de la historia. Demostraría que somos capaces de manipular los ladrillos de la vida. Pero aquí es donde la historia de aventura se complica. Jugar con el pasado podría abrir una caja de Pandora ecológica. La pregunta que divide a la comunidad científica es: ¿solo porque podemos, significa que debemos? El debate ya no es sobre si es posible, sino sobre si es una buena idea. Por un lado, los que apoyan el proyecto dicen que reintroducir al mamut no es solo un capricho, sino una forma de sanar el planeta. Dicen que estos gigantes eran ingenieros de ecosistemas y que traerlos de vuelta podría ser clave en la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, muchas voces críticas nos advierten de que estamos jugando con fuego. Los ecosistemas han cambiado en los 4.000 años que han pasado desde que murió el último mamut en una isla remota. Devolver una especie tan dominante a un mundo que ya no es el suyo podría tener consecuencias terribles e inesperadas. Podríamos estar creando, sin querer, un agente de caos ecológico. Entonces, ¿el mamut es la solución para salvar el Ártico o es una bomba de tiempo biológica? Ambas cosas son posibles, y para entenderlo hay que escuchar los dos lados de la historia. ¿Argumentos a favor una solución al cambio climático? Para los defensores del proyecto, esto no va solo de ver a un mamut vivo, es una misión de restauración ecológica a escala global. Su argumento principal se basa en una idea fascinante: restaurar la estepa de mamuts. Hace miles de años, la mayor parte del Ártico no era la tundra con musgo y árboles que conocemos hoy. Era una pradera gigante, un pastizal mantenido por grandes herbívoros, con el mamut como jardinero. Al pisotear la nieve, derribar árboles y abonar la tierra, los mamuts mantenían un ecosistema de hierba que, según los científicos, ayudaba a mantener el planeta más frío. ¿Cómo? Por dos razones. Primero, los pastizales claros reflejan más la luz del sol que los bosques oscuros, lo que enfría el suelo. Segundo, y esto es lo más importante, los mamuts protegían el permafrost, esa capa de suelo congelado que guarda cantidades masivas de carbono. En invierno, al pisotear la nieve, la compactaban y quitaban su efecto aislante, permitiendo que el frío polar penetrara y mantuviera el suelo congelado. Cuando los mamuts desaparecieron, la mayoría hace unos 10.000 años, ese equilibrio se rompió. Los bosques crecieron, el paisaje se oscureció y absorbió más calor. La nieve se acumuló como una manta, impidiendo que el suelo se congelara bien. El resultado es que hoy el permafrost se está descongelando a un ritmo alarmante, liberando a la atmósfera toneladas de metano y CO2, lo que acelera aún más el calentamiento global. Aquí es donde entraría el mamut 2,0. La teoría es que si reintroducimos manadas de estos elefantes peludos en el Ártico, podrían volver a hacer su trabajo,
tumbar árboles, pisotear la nieve y restaurar los pastizales. Algunos modelos teóricos sugieren que esto podría enfriar el permafrost localmente. El mamut se convertiría en un aliado inesperado contra el cambio climático. Además, la tecnología desarrollada para este proyecto podría usarse para ayudar a especies que sí están vivas, pero en peligro, como su primo, el elefante asiático. Se podría aumentar su diversidad genética o ayudarles a adaptarse a los cambios. Es una visión donde la ciencia que nos metió en este lío también nos da las herramientas para salir. Los peligros y cuestiones éticas, la caja de Pandora. Frente a esta visión casi utópica, hay un montón de científicos y ecologistas que creen que este proyecto es un acto de arrogancia con riesgos enormes. Sus preocupaciones son serias y pintan un panorama mucho más oscuro. El principal miedo es el impacto ecológico. No tienes ni idea de lo que puede pasar. Los ecosistemas son redes súper complejas y en 4000 años se han formado nuevos equilibrios. Meter de repente una especie tan grande podría desestabilizarlo todo. ¿Qué pasaría con las plantas de hoy? ¿Competirían los mamuts con los renos o los bueyes almizcleros por la comida? ¿Podrían traer nuevas enfermedades? Se suele citar el éxito de la reintroducción de lobos en Yellowstone, pero ellos solo llevaban 70 años fuera, no 4 milenios. Estamos navegando a ciegas y, como dicen algunos, podríamos causar nuevas extinciones intentando arreglar una antigua. Luego está el bienestar del animal. La criatura que nazca no será un mamut de verdad, sino un elefante modificado. La mayoría de los expertos coinciden en que, en el mejor de los casos, será un elefante peludo resistente al frío. ¿Qué vida le espera? Podría tener problemas de salud que nadie previó o ser incapaz de adaptarse. Además, los mamuts eran animales sociales. ¿Cómo aprenderá a comportarse el primero de ellos? Nacerá solo, sin una manada que le enseñe a buscar comida o a sobrevivir. Podríamos estar creando animales para una vida de confusión y sufrimiento. Y quizás la pregunta más incómoda: ¿es ético gastar cientos de millones de dólares en revivir a una especie, mientras miles de otras se extinguen delante de nuestras narices por falta de fondos? Los críticos dicen que ese dinero estaría mucho mejor invertido en proteger los hábitats y los animales que todavía podemos salvar. Algunos sospechan que todo esto es más un show mediático para atraer inversores que un plan de conservación serio. Al final, todo se reduce a una pregunta sobre nuestros propios límites. Si hoy traemos de vuelta al mamut, ¿qué será lo siguiente? El tigre dientes de sable. Un neandertal. Al jugar a ser dioses, corremos el riesgo de desatar fuerzas que no entendemos y que podrían perseguirnos durante generaciones. Estamos en un momento que podría salir en los libros de historia. La resurrección del mamut lanudo ya no es un sueño loco. Gracias a empresas como Colossal y a científicos como George Church, la posibilidad de ver a estos gigantes de nuevo es más real que nunca. Hemos visto las dos caras de la moneda. Por un lado, la promesa de usar la ciencia para reparar un ecosistema y, quizás, ayudarnos a frenar el cambio climático. Una oportunidad de usar nuestro ingenio para arreglar el planeta. Y por el otro, las enormes dudas. Los riesgos de provocar un desastre ecológico, las preguntas sobre el sufrimiento de estos nuevos animales y el dilema de si deberíamos gastar tanto dinero en el pasado en lugar de proteger el presente. Es un debate que nos obliga a pensar qué significa realmente cuidar el planeta. La historia del mamut, al final, es nuestra propia historia. Nuestra inteligencia nos ha dado el poder de cambiar la naturaleza de forma radical, y ahora nos ofrece la posibilidad de revertir la extinción. La decisión de hacerlo no es solo científica, es filosófica. No hay una respuesta fácil. La desextinción del mamut podría ser una hazaña increíble o una metedura de pata colosal. Solo el tiempo dirá si estamos abriendo la puerta a un futuro mejor o desatando un caos que no podremos controlar. Y ahora, te toca a ti. ¿Qué opinas?
¿Deberíamos traer de vuelta especies como el mamut lanudo, con todos sus posibles beneficios y sus enormes riesgos? ¿O crees que es mejor centrar todos nuestros esfuerzos en proteger a los animales que todavía están con nosotros? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de este debate que podría definir el futuro de nuestra relación con el planeta. Y si te fascina la ciencia y la prehistoria, no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Imagina por un momento que pudieras ver a un gigante de la edad de hielo, una bestia de 6 toneladas, con larguísimos colmillos curvos y cubierta de un denso pelaje, caminando de nuevo por las llanuras heladas del Ártico. Hablamos del mamut lanudo, una especie que desapareció hace 1000 años. Pues bien, esto ya no es ciencia ficción, la ciencia está a punto de traerlo de vuelta. Pero, ¿y si al intentar corregir una extinción, desatamos un problema ecológico que no podemos controlar? Estamos a punto de ver un milagro, o de cometer uno de los errores más grandes de la historia. La línea entre ambos es increíblemente fina, y la estamos cruzando ahora mismo. El sueño y la promesa de la desextinción. La idea de revivir especies extintas, lo que se conoce como desextinción, nos ha volado la cabeza durante décadas, sobre todo gracias a películas como Parque Jurásico. Pero lo que era fantasía, ahora es una carrera científica muy real, con una financiación millonaria. Y en el centro de todo está una empresa con un nombre que parece sacado de una película, Colossal Biosciences. Fundada en 2021 por el famoso genetista de Harvard, Lord Schultz, y el empresario Ben Lamb, Colossal se presenta como la empresa de la desextinción. Su misión es simple y a la vez loquísima: usar la tecnología genética más puntera para revertir la extinción. Y no es solo un experimento académico. La compañía ha prometido que las primeras crías, que en realidad serían un híbrido de elefante con rasgos de mamut, podrían nacer tan pronto como en 2028. Este sueño ha captado la atención de todo el mundo, atrayendo más de 225 millones de dólares en financiación de gente como Paris Hilton o Chris Hemsworth. El cofundador Ben Lamb lo dijo claro: quieren reconstruir ecosistemas, sanar nuestra tierra y preservar su futuro. La promesa es gigante: no solo traer de vuelta a un ícono de la prehistoria, sino también desarrollar herramientas que podrían ayudar a salvar a especies que hoy están al borde del abismo, como el elefante asiático. De hecho, Colossal no se detiene aquí. También tienen en la mira al pájaro dodo y al tigre de Tasmania. Y aunque la idea de ver crías de mamut caminando suena a futuro lejano, la compañía ya ha anunciado avances clave. Uno de los más importantes es haber creado las primeras células madre pluripotentes inducidas de elefante, un paso técnico gigantesco que abre la puerta a crear embriones en un laboratorio sin necesidad de procedimientos riesgosos en elefantas vivas. Así que la pregunta ya no es si pueden hacerlo. La pregunta es si deben. Y para entenderlo, tenemos que ver cómo funciona esta ciencia que parece magia. La ciencia detrás del milagro. Entonces, ¿cuál es el plan para resucitar a una criatura que lleva milenios desaparecida? Es una mezcla alucinante de biotecnología donde el pasado y el futuro se dan la mano. Todo empieza, cómo no, con el ADN. Para revivir una especie, necesita su manual de instrucciones, su genoma. Por suerte, el hogar del mamut lanudo fue básicamente un congelador gigante. Miles de ellos quedaron atrapados en el permafrost de Siberia, increíblemente bien conservados. Gracias a hallazgos como el de Liuba, una cría de mamut que murió hace unos 42.000 años y fue encontrada casi perfecta, los científicos han logrado secuenciar gran parte del genoma del mamut. El problema es que este ADN antiguo está dañado y en pedazos. Aquí es donde entra en juego el pariente vivo más cercano del mamut, el elefante asiático. Sorprendentemente, comparten el 99,6% de su código genético, lo que convierte al elefante en la base perfecta para el proyecto. Lo que Colossal quiere crear no es un mamut 100% puro,
sino un híbrido, un elefante asiático modificado genéticamente para que tenga los rasgos clave del mamut. La herramienta que lo hace posible se llama CRISPR, conocida como las tijeras genéticas. Permite cortar y pegar genes con una precisión asombrosa. El equipo de George Church está comparando el genoma del mamut y el del elefante para encontrar los genes que le daban al mamut su aspecto y sus superpoderes contra el frío. Genes para un pelaje largo y espeso, una capa de grasa aislante, orejas pequeñas para no perder calor y una sangre especial que funcionaba a temperaturas bajo cero. El plan es cortar los genes del elefante y pegar las versiones del mamut. Aunque no se sabe el número exacto de ediciones, se centrarán en unas pocas decenas de genes clave para conseguir estos rasgos. Una vez que tengan una célula de elefante mamutizada, el siguiente paso es crear un embrión usando esas células madre que ya han conseguido desarrollar. Y después viene el reto final, la gestación. El plan es usar madres sustitutas, probablemente elefantas africanas, que son más grandes y fuertes. Pero el equipo también está investigando una opción más futurista, los úteros artificiales. Esta tecnología está en pañales y muy lejos de ser viable para un animal tan grande, pero podría evitar los enormes riesgos éticos y prácticos de usar elefantas vivas como madres de alquiler. Si todo va según su ambicioso calendario, en unos años el mundo podría ver nacer al primer gigante de la edad de hielo de milenios. Pero mientras el laboratorio celebra, afuera surge una pregunta mucho más grande. Pero, aquí empieza el lío. Revivir al mamut lanudo sería una de las mayores hazañas científicas de la historia. Demostraría que somos capaces de manipular los ladrillos de la vida. Pero aquí es donde la historia de aventura se complica. Jugar con el pasado podría abrir una caja de Pandora ecológica. La pregunta que divide a la comunidad científica es: ¿solo porque podemos, significa que debemos? El debate ya no es sobre si es posible, sino sobre si es una buena idea. Por un lado, los que apoyan el proyecto dicen que reintroducir al mamut no es solo un capricho, sino una forma de sanar el planeta. Dicen que estos gigantes eran ingenieros de ecosistemas y que traerlos de vuelta podría ser clave en la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, muchas voces críticas nos advierten de que estamos jugando con fuego. Los ecosistemas han cambiado en los 4.000 años que han pasado desde que murió el último mamut en una isla remota. Devolver una especie tan dominante a un mundo que ya no es el suyo podría tener consecuencias terribles e inesperadas. Podríamos estar creando, sin querer, un agente de caos ecológico. Entonces, ¿el mamut es la solución para salvar el Ártico o es una bomba de tiempo biológica? Ambas cosas son posibles, y para entenderlo hay que escuchar los dos lados de la historia. ¿Argumentos a favor una solución al cambio climático? Para los defensores del proyecto, esto no va solo de ver a un mamut vivo, es una misión de restauración ecológica a escala global. Su argumento principal se basa en una idea fascinante: restaurar la estepa de mamuts. Hace miles de años, la mayor parte del Ártico no era la tundra con musgo y árboles que conocemos hoy. Era una pradera gigante, un pastizal mantenido por grandes herbívoros, con el mamut como jardinero jefe. Al pisotear la nieve, derribar árboles y abonar la tierra, los mamuts mantenían un ecosistema de hierba que, según los científicos, ayudaba a mantener el planeta más frío. ¿Cómo? Por dos razones. Primero, los pastizales claros reflejan más la luz del sol que los bosques oscuros, lo que enfría el suelo. Segundo, y esto es lo más importante, los mamuts protegían el permafrost, esa capa de suelo congelado que guarda cantidades masivas de carbono. En invierno, al pisotear la nieve, la compactaban y quitaban su efecto aislante, permitiendo que el frío polar penetrara y mantuviera el suelo congelado. Cuando los mamuts desaparecieron, la mayoría hace unos 10.000 años, ese equilibrio se rompió. Los bosques crecieron, el paisaje se oscureció y absorbió más calor. La nieve se acumuló como una manta,
impidiendo que el suelo se congelara bien. El resultado es que hoy el permafrost se está descongelando a un ritmo alarmante, liberando a la atmósfera toneladas de metano y CO2, lo que acelera aún más el calentamiento global. Aquí es donde entraría el mamut 2,0. La teoría es que si reintroducimos manadas de estos elefantes peludos en el Ártico, podrían volver a hacer su trabajo, tumbar árboles, pisotear la nieve y restaurar los pastizales. Algunos modelos teóricos sugieren que esto podría enfriar el permafrost localmente. El mamut se convertiría en un aliado inesperado contra el cambio climático. Además, la tecnología desarrollada para este proyecto podría usarse para ayudar a especies que sí están vivas, pero en peligro, como su primo, el elefante asiático. Se podría aumentar su diversidad genética o ayudarles a adaptarse a los cambios. Es una visión donde la ciencia que nos metió en este lío también nos da las herramientas para salir de él. Los peligros y cuestiones éticas, la caja de Pandora. Frente a esta visión casi utópica, hay un montón de científicos y ecologistas que creen que este proyecto es un acto de arrogancia con riesgos enormes. Sus preocupaciones son serias y pintan un panorama mucho más oscuro. El principal miedo es el impacto ecológico. No tienes ni idea de lo que puede pasar. Los ecosistemas son redes supercomplejas y en 4.000 años se han formado nuevos equilibrios. Meter de repente una especie tan grande podría desestabilizarlo todo. ¿Qué pasaría con las plantas de hoy? ¿Competirían los mamuts con los renos o los bueyes almizcleros por la comida? ¿Podrían traer nuevas enfermedades? Se suele citar el éxito de la reintroducción de lobos en Yellowstone, pero ellos solo llevaban 70 años fuera, no 4 milenios. Estamos navegando a ciegas y, como dicen algunos, podríamos causar nuevas extinciones intentando arreglar una antigua. Luego está el bienestar del animal. La criatura que nazca no será un mamut de verdad, sino un elefante modificado. La mayoría de los expertos coinciden en que, en el mejor de los casos, será un elefante peludo resistente al frío. ¿Qué vida le espera? Podría tener problemas de salud que nadie previó o ser incapaz de adaptarse. Además, los mamuts eran animales sociales. ¿Cómo aprenderá a comportarse el primero de ellos? Nacerá solo, sin una manada que le enseñe a buscar comida o a sobrevivir. Podríamos estar creando animales para una vida de confusión y sufrimiento. Y quizás la pregunta más incómoda: ¿es ético gastar cientos de millones de dólares en revivir a una especie, mientras miles de otras se extinguen delante de nuestras narices por falta de fondos? Los críticos dicen que ese dinero estaría mucho mejor invertido en proteger los hábitats y los animales que todavía podemos salvar. Algunos sospechan que todo esto es más un show mediático para atraer inversores que un plan de conservación serio. Al final, todo se reduce a una pregunta sobre nuestros propios límites. Si hoy traemos de vuelta al mamut, ¿qué será lo siguiente? ¿El tigre dientes de sable? ¿Un neandertal? Al jugar a ser dioses, corremos el riesgo de desatar fuerzas que no entendemos y que podrían perseguirnos durante generaciones. Estamos en un momento que podría salir en los libros de historia. La resurrección del mamut lanudo ya no es un sueño loco. Gracias a empresas como Colossal y a científicos como George Church, la posibilidad de ver a estos gigantes de nuevo es más real que nunca. Hemos visto las dos caras de la moneda. Por un lado, la promesa de usar la ciencia para reparar un ecosistema y, quizás, ayudarnos a frenar el cambio climático. Una oportunidad de usar nuestro ingenio para arreglar el planeta. Y por el otro, las enormes dudas, los riesgos de provocar un desastre ecológico, las preguntas sobre el sufrimiento de estos nuevos animales y el dilema de si deberíamos gastar tanto dinero en el pasado en lugar de proteger el presente. Es un debate que nos obliga a pensar qué significa realmente cuidar el planeta. La historia del mamut, al final, es nuestra propia historia. Nuestra inteligencia nos ha dado el poder de cambiar la naturaleza de forma radical, y ahora nos ofrece la posibilidad de revertir la extinción.
La decisión de hacerlo no es solo científica, es filosófica. No hay una respuesta fácil. La desextinción del mamut podría ser una hazaña increíble o una metedura de pata colosal. Solo el tiempo dirá si estamos abriendo la puerta a un futuro mejor o desatando un caos que no podremos controlar. Y ahora, te toca a ti. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos traer de vuelta especies como el mamut lanudo, con todos sus posibles beneficios y sus enormes riesgos? ¿O crees que es mejor centrar todos nuestros esfuerzos en proteger a los animales que todavía están con nosotros? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de este debate que podría definir el futuro de nuestra relación con el planeta. Y si te fascina la ciencia y la prehistoria, no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos vídeos.